Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema funciones polinómicas para elementos de matemática para ingeniería agronómica, Universidad Nacional de Luján. En el video anterior estuvimos viendo la importancia de la factorización de polinomios para encontrar los ceros o las raíces o los cortes con el eje de las abscisas, con el eje X. No hemos hecho ninguna gráfica. En este video vamos a animarnos a graficar algunas funciones polinómicas. Como les dije antes, las funciones polinómicas son bastante impredecibles. Sin embargo, hay algunas cuestiones que con solo mirarlas vamos a poder determinar cómo se comportan para algunos intervalos. Les recuerdo entonces, una función polinómica puede tener grado par o grado impar. Cuando la función polinómica tiene grado par, las dos ramas que tienden a menos infinito y a más infinito van en el mismo sentido, o sea, las dos hacia arriba o las dos hacia abajo. Todo depende del coeficiente principal. Cuando el coeficiente principal es positivo, se comporta de esta manera. Cuando el coeficiente principal es negativo, se comporta de esta otra manera. Siempre estamos pensando en funciones polinómicas de grado par. La razón está explicada en el material impreso. Me llevaría mucho tiempo hacerlo ahora. Bien, ¿qué pasa cuando la función polinómica es de grado impar? Cuando la función polinómica es de grado impar, se comporta, si quieren vamos a hacer estas flechitas para que se entienda mejor, que esos son los ejes X e Y, abscisa y ordenada. Acá vamos a hacer lo mismo. Cuando es de grado impar, pueden ocurrir dos cosas. Que en más infinito se comporte así y en menos infinito se comporte así, o bien que en más infinito se comporte así y en menos infinito se comporte así. Eso va a depender también del coeficiente principal. Cuando el coeficiente principal es positivo, se va a comportar así. Cuando el coeficiente principal es negativo, se va a comportar así. Si quieren, detengan un momentito el video y copien este esquema, pero sería interesante también que comprendan por qué ocurre esto. Eso está explicado con detalles en el material impreso. Pero bueno, lo que nos sirve para la gráfica en sí es tener bien claro esto. Bueno, yo borro rápidamente, ustedes frenen el video y eventualmente copien esto. Bueno, vamos entonces a animarnos a graficar algunas funciones polinómicas muy sencillas. Fíjense que para graficar es imprescindible primero factorizar. Entonces vamos a dar algunos ejemplos muy sencillitos. Por ejemplo, vamos a tomar una f de x que dice x cubo menos 5x cuadrado más 6x. Ustedes en el material impreso tienen infinita cantidad una gran cantidad de ejemplos resueltos, ejemplos propuestos con respuestas. Lo que pasa es que ven todo eso junto y dudo de que lo lean con toda la atención que es necesaria. Bueno, como nosotros tenemos que tender siempre a expresar como producto un polinomio antes de analizar su gráfica, acá lo único que podemos anticipar es que como es de grado impar y coeficiente principal positivo, en este caso 1,
pensando que es 1, se me escapó el 1, positivo, es este 1 que está acá, el coeficiente principal, ya sabemos que las ramas en más y en menos infinito van a ser de este modo. Eso es lo que podemos predecir. Después no sabemos dónde va a cortar al eje X, cuántas veces la va a cortar. Podríamos anticipar que si X vale 0, Y también vale 0, y entonces la función pasa por acá. O sea, ese punto es un punto que pertenece a la función, el punto 0, 0. Cuando nosotros nos presentan un polinomio de este tipo, en forma estandarizada, como está este, o en forma no factorizada, que no es lo mismo que estandarizada, pero bueno, se parecen bastante, lo primero que tenemos que preguntarnos es si se puede sacar factor común x o x cuadrado o x cubo. En este, como pueden apreciar, sacamos factor común x. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda x cuadrado menos 5x más 6. Y ahora la pregunta es, ¿se puede seguir factorizando? Y bueno, depende de si el polinomio de segundo grado que me quedó aquí dentro del paréntesis tiene o no raíces reales. Ustedes saben que cualquier polinomio de segundo grado del tipo ax cuadrado más bx más c se podrá factorizar del modo a por x menos x1 por x menos x2 siempre y cuando x1 y x2 sean raíces reales. Si no, no puede factorizarse un polinomio de segundo grado. Entonces, voy a dejar esto escrito por un ratito, así no se lo olvidan, y vamos a ver si este polinomio tiene raíces reales. Ustedes le aplican la formulita que ustedes llaman resolvente a esta ecuación de segundo grado y van a ver que van a obtener las soluciones 3 y 2. Entonces quiere decir que este polinomio se va a poder factorizar según esta fórmula que puse acá como 1 por x menos 3, perdón, este polinomio. Entonces vuelvo a copiar la x, este polinomio se puede escribir como x menos 3 por x menos 2. De hecho, si ustedes hacen la distributiva van a ver que van a volver a obtener el polinomio de segundo grado que está ahí. Muy bien, esto lo borro y entonces, según el teorema del factor o simplemente preguntándose cuándo este polinomio es igual a 0, cuando este polinomio es igual a 0, ya sabemos que ese polinomio corta el eje y en 0. Le damos a x valor 0, nos da 0 porque el término independiente vale 0. O sea, ya sabemos que el polinomio, la función polinómica pasa por acá. Bien, entonces, ¿cuándo este producto es 0? Este producto es 0 cuando el primer factor es 0, ya sabíamos. Cuando el segundo factor es 0 o cuando el tercer factor es 0. Estos son los tres cortes que tiene la función con el eje x. Uno en 2 y el otro en 3. Y además, por lo que explicábamos hoy, tiene, bueno, esto me quedó un poco desplazado para hacer bien el dibujo, que decía x igual a 0, x igual a 3, x igual a 2. Tiene una rama hacia acá y otra rama hacia acá. Entonces, el recorrido que va a hacer esa función va a ser este. No sabemos la altura que van a tener estas pancitas. Lo vamos a saber cuando cursemos matemática general. Les voy adelantando que el valor máximo no está en la mitad, como pasa en la parábola, ni acá ni acá. Podría estar, pero casi nunca está en la mitad. Puede estar más desplazado hacia el 2 o más desplazado hacia el 0. Pero como nosotros no sabemos, lo dibujamos como si estuviese en la mitad. Fíjense que ningún otro modo de que la función tenga una rama hacia acá y otra rama hacia acá y que pase por 0, por 2 y por 3 van a encontrar para dibujarla.
van a ver que no tiene ningún punto de rebote, porque si tuviera algún punto de rebote o dos puntos de rebote, alguna de las condiciones no se cumpliría. ¿A qué condiciones me refiero? A que las ramas vayan en este sentido y a que los cortes sean en 0, en 2 y en 3. Si también quieren, podrían calcular, qué sé yo, por ejemplo, f de 0,5 o f de 1 o f de 1,5 y van a ver que les da valores positivos. En cambio, si calculan f de menos 3 o f de 7, les va a dar valor positivo. Acá tiene que ver con el teorema de Bolzano, que les recomiendo su lectura, que es muy sencillito. Lo único que dice es que para dejar de ser negativo y pasar a ser positivo, hay que atravesar el eje X, o sea, tomar el valor 0. Bien. Ahora voy a explicarles qué es una inecuación polinómica. Si, por ejemplo, me preguntan, ¿cuándo f de x es igual a 0? Esa es la ecuación y esta es la respuesta. ¿Cuándo y solo cuándo ocurre esto? Pero ¿qué pasa si me preguntan cuándo f de x es negativo o negativa, la función f de x? Bueno, voy a marcar con rojo las zonas de la gráfica cuya imagen es negativa, y son esas dos. Entonces ahora tenemos que decir cuáles son los valores de x para los cuales esa función es negativa. Y está claro que es desde menos infinito hasta 0 y desde 2 hasta 3. Si acá hubiese estado la posibilidad del igual, acá habrían ido corchetes. Si en cambio me preguntan cuándo la f de x es positiva o nula, vamos a poner, fíjense que las zonas donde la f de x es positiva o 0 son estas que estoy marcando acá. Y entonces, ¿cómo respondemos a esta inecuación? Respondemos que esto es cierto cuando y solo cuando las x van desde dónde hasta dónde. Las x van desde 0 hasta 2 o bien desde 3 en adelante. Bueno, ven que es muy sencillito resolver inecuaciones polinómicas. Ustedes ya habían resuelto este tipo de inecuaciones para la parábola y para la recta. Bueno, vamos ahora a tomar algunos de los ejercicios del material o alguno muy parecido a los del material. Les recuerdo que en el material hay un montón de ejercicios resueltos y un montón de ejercicios propuestos con respuestas. Así que es imprescindible que los miren, que los lean. Al final del tema hay un trabajo práctico, ya les digo en qué página. Fíjense, en la página 227, 227, hay 15 ejercicios que Lidia resolvió y los pusimos entre las páginas 230 y 242. Ustedes intenten hacerlo sin mirar las respuestas, pero si ven que no les sale, la respuesta los puede orientar. Miren un poquito la respuesta y después intenten seguir haciéndolo solos. Bueno, les decía que en la página 227 hay 15 ejercicios. Vamos a hacer algunos. La diferencia entre el primero y el segundo es simplemente un signo menos. Si nosotros sacamos factor común en el segundo, obtenemos el primero, fíjense, saco factor común en este. Fíjense,
el primer factor de f de x se puede escribir como menos x menos 2. Hago distributiva menos x más 2, que es lo que tengo acá. O sea que difiere con el primero simplemente en este signo menos. Como es de tercer grado, x por x por x, x cubo, este, en lugar de tener las ramas así y así, las va a tener así y así. Y va a cortar en los mismos lugares que el anterior al eje x. Acá en menos 3, acá en 2 y acá en 4. Entonces va a venir, y al eje de la así es donde lo corta. Y bueno, le damos a x valor 0, acá o acá es lo mismo. 2 por menos 4 menos 8 por 3 menos 24. Entonces corta al eje de las síes en menos 24, que sería este de acá. Esto confunde, así que lo borro. Acá le voy a poner la orientación a los ejes. Y esa sería la gráfica del 2. La gráfica del 1 es esta misma invertida. Bien. Vamos a hacer el 3. El 3, o por lo menos explicar un poquito, de hecho lo tienen en mi libro. El 3 dice, ya me lo da semifactorizado. F de x igual a x por x menos 2 al cuadrado por x menos 4 al cubo por x más 3. Yo creo que ustedes deben haber leído, o deberían haber leído, porque ya estamos en la etapa de repaso, que cuando el factor de primer grado está repetido un número par de veces, la raíz que provoca ese factor de primer grado se llama raíz de multiplicidad 2, en este caso podría ser de multiplicidad 4, estamos hablando de multiplicidad par, y el punto 2 en el eje x no es un punto de corte, sino que es un punto de rebote de la función. En cambio, el factor x menos 4 está repetido 3 veces, o sea que el 4 es una raíz de multiplicidad impar, de multiplicidad 3, entonces se comporta igual que los de multiplicidad 1 que hemos trabajado hasta ahora. O sea, factores que aparecen una sola vez en la descomposición. Entonces, primero que nada, ¿dónde corta el eje y esta función? Esta función corta el eje y en 0, porque cuando le doy a x valor 0, no me importa cuánto valen estos tres factores, al valer 0 este factor, todo el producto vale 0. ¿Dónde más corta el eje y? Al eje x, perdón. Al eje y lo corta siempre una sola vez, si no, no sería una función. Corta al eje x en 2, ¿dónde más? En 4, ¿y dónde más? En menos 3. O sea que las raíces son 0, menos, perdón, 2, las digo en el orden en que están ahí, 4 y menos 3. También se podrían decir menos 3, 0, 2 y 4, si las digo de menor a mayor. Bien, ¿de qué grado es este polinomio? Fíjense bien. Acá hay una x. Acá hay una x cuadrado, porque cuando desarrolle ese cuadrado, el término de más alto grado va a ser de segundo grado. Cuando desarrolle este cubo, el término de más alto grado va a ser x cubo. Y acá x. Entonces, este polinomio es de grado 7. O sea que el coeficiente principal es un 1 y el grado es 7. ¿Eso qué me está indicando? Que tiene una rama sí y otra rama sí. Por el cuadrito que copiaron hace un rato, que les sugerí que copien. Bien, además, por lo que expliqué hace un momento, el 2, ojo, el 2, es un punto de rebote, no es un punto de corte. Los otros, como tienen multiplicidad impar, son de corte. Entonces, este polinomio viene así.
va hasta acá corta, va hasta acá corta, va hasta acá rebota y va hasta allá y corta. Y ven que es coherente con el hecho de que las ramas yo las había hecho acá y acá, con que tiene grado impar y con que en 2 rebota. Yo había borrado el ejercicio 3, pero me parece que podemos aprovechar otras cuestiones más. Les recuerdo que acá yo había puesto 2 signos de admiración para recordar que ahí hay un punto de rebote porque la multiplicidad de la raíz 2 es par. Bien, ¿saben por qué lo volví a dibujar? Lo volví a dibujar porque me interesaría explicar un poquito las inecuaciones derivadas de este ejercicio. Las inecuaciones son varias. F de x mayor que 0, f de x mayor o igual que 0, f de x menor que 0, menor estricto, f de x menor o igual que 0. Esas son las inecuaciones que solemos resolver ante una función como esta. Este punto de rebote trae algún tipo de trastorno, por eso quería hacer el comentario. A ver, si solamente dice f de x mayor que 0, no hay grandes problemas. Fíjense, en esta zona la función es positiva y solamente vuelve a ser positiva en esta zona. Bien, vamos a la primera que no trae ninguna dificultad. F de x mayor que 0, donde la función está por encima del eje x, en esta pancita y en esta rama. Entonces, ¿dónde va a ser positiva? Va a ser positiva cuando y solo cuando x pertenezca al intervalo que va desde menos 3 hasta 0, unión el que va desde 4 hasta más infinito. Ahora, observen cómo me complica las cosas esto por el hecho de la aparición de este punto de rebote. ¿Por qué? Porque uno normalmente lo que hace dice, bueno, si dice mayor o igual, cierro los intervalos, cosa que está bien. O sea, x va a pertenecer al intervalo cerrado que va desde menos 3 hasta 0, unión el que va desde 4 hasta más infinito. El infinito no le ponemos cerrado porque infinito no es un número, pero además hay que agregar el que va desde 2 hasta 2, o sea, el punto 2. Porque en el punto 2 se verifica el igual. Bueno, fíjense ahora cómo resolvemos el que nos pregunta cuándo la función es negativa. Bueno, ¿dónde la función está debajo del eje x? Debajo del eje x está esta rama, esta pancita y esta otra pancita. Bueno, con aquella rama no vamos a tener problema, es la rama que va desde, perdón, acabo de decir que infinito no es un número, desde menos infinito hasta menos 3, abierto porque dice menor nada más, unión, y uno se tienta a decir desde 0 hasta 4, pero desde 0 hasta 4 salteando al 2, porque en el 2 no se verifica el menor, se verifica el igual. Entonces lo voy a tener que poner así, miren bien. Desde 0 hasta 2, unión, desde 2 hasta 4. En cambio acá sí puedo poner primero la rama de abajo, o sea, desde menos infinito hasta 3 inclusive, y después puedo poner toda esta zona junta, o sea, desde 0 hasta 4. Es un detalle, no es fundamental en la aprobación o no aprobación de un examen. Sin embargo, les recomiendo que tengan cuidado, porque estamos diciendo una mentira si incluimos al 2 en esta inecuación. Perdón, sí, dije bien.
si incluimos al 2 en esta inecuación, o si no lo incluimos en esta otra. En cambio acá sí obligatoriamente hay que incluirlo. Entonces me resulta mucho más práctico poner desde 0 inclusive hasta 4 inclusive. Bueno.